Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de Física 1, siguiendo siempre con el programa de la materia. Bueno, una vez que ya dieron el segundo parcial, tenemos que cubrir ahora los temas que van a ser del examen final, ¿no? Y el siguiente capítulo que nos tocaría por ver es el capítulo 4, donde está titulado con trabajo, energía y potencia. Bien, definiendo el concepto del trabajo. Indico, si a un bloque se traslada con velocidad constante, vamos a tomar en cuenta de que en una trayectoria horizontal se traslada este bloque aplicándole una fuerza F orientada de esta forma, y esta fuerza F hace un ángulo θ con respecto al horizontal. Ahora bien, si debido a esta fuerza a este bloque se lo desplaza desde este punto hasta este punto una distancia d, entonces, ¿cuál es el trabajo realizado por esta fuerza? El trabajo se define, vamos a tomar en cuenta con la letra W, es igual a fuerza multiplicado escalarmente por la distancia recorrida. Ahora, si bien el trabajo está definido en función de vectores, ¿no es cierto? Pero eso no significa que necesariamente el trabajo es un vector, ¿no? El trabajo, por ese caso, no es un vector, es un escalar. Si ustedes recuerdan, en la parte de vectores, donde vimos el producto escalar de dos vectores, ¿no es cierto? Cuando se multiplicaba dos vectores, por ejemplo, V1 escalarmente V2, y hacíamos la operación respectiva, el resultado salía precisamente un escalar, o sea, un número. Entonces, en este caso la definición es la misma, ¿no? O sea, en este caso, si el trabajo es fuerza por distancia, pero fuerza por distancia multiplicado en forma escalar, entonces el trabajo precisamente es un escalar. Ahora, en magnitud. En este caso, si tenemos fuerza por distancia y hablando de magnitud, ¿no es cierto? Va a ser directamente multiplicado por el coseno del ángulo θ. Es decir, de que, por ejemplo, la componente de esta fuerza que va a realizar trabajo es esta componente de acá, ¿no es cierto? El cual representamos con fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso θ. Ahora, la otra componente que estaría orientado verticalmente de esta fuerza no es el trabajo, ¿no? No hace trabajo porque precisamente el ángulo que van a formar el vector desplazamiento, en este caso con el vector fuerza orientado de esta forma, son, en este caso, perpendiculares, ¿no es cierto? O sea, hacen un ángulo de 90 grados, y si acá, en vez de este ángulo θ, colocamos 90, y sabemos que coseno 90 es 0, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo resultaría ser también 0. ¿Sí? Entonces, esta es la magnitud de la definición del trabajo, magnitud por módulo. ¿De acuerdo? Ahora, la unidad del trabajo, ¿en qué se mide? El trabajo hemos indicado que es igual a la fuerza por distancia. La fuerza generalmente se mide en newtons, la distancia se mide en metros. De tal manera que la relación de newton por metro es el joule, o el joule. ¿No es cierto? Esa es la unidad, entonces, en este caso, del trabajo. A ver, para aclarar un poco mejor estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde acá se indica en la figura. Vamos a tomar en cuenta de que este bloque de peso P se ejerce una fuerza orientada de esta forma y haciendo un ángulo θ respecto a la horizontal. Para este objeto se lo mueve, vamos a asumir, con velocidad constante. Además, también existe un coeficiente de rozamiento, obviamente en el contacto que existe entre el bloque y la superficie, en este caso del suelo, ¿no? Tomamos en cuenta los siguientes datos. El peso, vamos a tomar en cuenta 80 newtons, el peso del bloque. El ángulo θ, que hace la fuerza respecto al horizontal, vamos a asumir que es 40 grados. El coeficiente μ entre
la superficie del bloque de la mesa, vamos a asumir de una mesa, ¿no es cierto?, es igual a 0,3. Y la distancia que se lo va a recoger a este bloque, vamos a tomar en cuenta que es de 4 metros. Ahora bien, preguntamos, calcular el trabajo realizado al recorrer 4 metros. Es decir, si desde este instante tomamos en cuenta el movimiento de este bloque, ¿no es cierto? Y la distancia que lo va a recorrer, por ejemplo, vamos a asumir desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Se recorre hasta este punto. Y la distancia recorrida desde este lugar, precisamente hasta este punto, ¿no es cierto? Estamos tomando en cuenta, lo expreso en forma de vector. Esta es la distancia D, ¿no es cierto? Desde acá, ¿no? Entonces, esta distancia desplazada, desde este punto hasta acá, estamos tomando en cuenta como 4 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado al recorrer esa distancia? Bueno, haciendo la solución, en primer lugar vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Acá dibujamos a este bloque en las coordenadas X y Y, se presentamos de esta manera, ¿no es cierto? Y sobre ella vamos a definir las fuerzas que actúan. En primer lugar, una fuerza F actuando, luego la fuerza de rozamiento, en sentido contrario, porque estamos tomando en cuenta un coeficiente μ. Verticalmente hacia abajo actúa el peso de este bloque, y por la fuerza de acción y reacción, verticalmente hacia arriba va a actuar la fuerza normal. ¿No es cierto? Además, haciendo notar de que a este bloque se lo está moviendo con velocidad constante. Ahora bien, analizando en cada eje, por ejemplo, en el eje X vamos a aplicar la definición de sumatoria de fuerzas en el eje X, en este eje, va a ser directamente igual a 0. ¿Por qué igual a 0 y por qué no igual a masa por aceleración? Porque estamos tomando en cuenta de que este objeto se lo está trasladando con velocidad constante. Y sabemos bien de que cuando existe velocidad constante, la aceleración es 0, ¿verdad? Es por eso que en vez de colocar masa por aceleración, si la aceleración es 0, ¿no es cierto?, entonces inmediatamente va a ser sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Acá estoy aclarando por qué 0, porque al objeto se lo está moviendo con velocidad constante, precisamente, ¿no? Ahora bien, pero ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? En primer lugar, va a actuar la componente de esta fuerza en el eje X. Si descomponemos este vector o fuerza en el eje X, va a ser fuerza multiplicada por coseno del ángulo θ, ¿verdad? Estamos colocando precisamente esa componente. Y en sentido contrario, estará actuando la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Colocamos menos fuerza de rozamiento. Como no hay más fuerzas que actúan en este eje X, directamente igualamos a 0, de acuerdo a esta definición, ¿no? Y si vamos ordenando esta ecuación, vamos a tener fuerza coseno de θ menos el μ, pero la fuerza de rozamiento aquí es igual. Por definición es igual al coeficiente μ multiplicada por la normal, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 0. Vamos a tomar como ecuación 1. Bien, ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, o sea, en este eje, ¿no es cierto?, la sumatoria de fuerzas en este eje precisamente va a ser 0. Porque en este eje, en el eje Y, no hay ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Es por eso que se define como 0. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? En primer lugar, tomamos en cuenta la fuerza normal actuando en el eje Y positivo, pero también va a actuar en este mismo eje la componente de esta fuerza, pero en el eje Y. Si descomponemos esta fuerza en el eje Y, ustedes podrán notar fácilmente que va a ser fuerza multiplicado por el seno del ángulo θ, ¿verdad? Orientado hacia arriba. Y acá está. Fuerza multiplicado por el seno del ángulo θ. Pero verticalmente hacia abajo notamos que está actuando el peso precisamente de este bloque. ¿Listo? Entonces acá, bueno, agregamos menos el peso. Entonces esta ecuación que hemos armado, vamos a despejar la normal n. Despejar la normal n va a ser igual al peso P menos la fuerza multiplicada por seno de θ. Ahora esta n que hemos despejado de esta relación, ¿no es cierto?,
Vamos a reemplazar directamente en la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 se convierte en fuerza multiplicado por coseno del ángulo θ, menos el coeficiente μ multiplicada por la normal. Pero en vez de esta normal, ¿no es cierto?, vamos a reemplazar en este caso por peso menos fuerza multiplicado por seno de θ. Y esto es igual a 0. Ahora, desarrollando esta relación más bien, vamos a tener F, o más bien la fuerza multiplicada por coseno de θ. Este paréntesis desarrollando va a ser el coeficiente μ multiplicada por el peso, menos y menos sabemos que es positivo, μ multiplicada por fuerza multiplicado por seno de θ. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora, lo que queremos despejar es la fuerza F, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta antes estos dos términos, donde está la fuerza, este término y este término, y factorizando a la vez la fuerza F. Factorizando la fuerza F, en paréntesis nos va a quedar coseno de θ más el μ multiplicado por seno de θ. Y este término menos μ multiplicado por el peso, o sea, coeficiente de deslizamiento multiplicado por el peso está con negativo, lo llevamos al lado derecho con el signo positivo. Entonces, de esa manera, esta fuerza F se puede despejar. Es cierto, y esta fuerza está definida con el coeficiente μ multiplicado por el peso dividido, este paréntesis va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos coseno de θ más el μ multiplicado por seno de θ. Entonces ya tenemos la formulita para conocer la fuerza. Notamos que está en función de datos conocidos. Empezamos datos, μ es 0,3, peso es 80 newtons, según los datos que tenemos. El ángulo es 40 grados, cos de 40 más el μ 0,3, ¿no es cierto? Y multiplicado por el seno de 40 grados. Entonces realizamos toda esta operación. Ustedes también pueden hacer, si tienen una calculadora cerca, ¿no? Y ese resultado da 25,029 newtons. ¿No es cierto? Entonces, una vez que tenemos ya conocido esta fuerza F, ¿verdad? Ya se puede calcular ahora el trabajo realizado, ¿no? Para hallar el trabajo, vamos a hacer uso de esta definición del trabajo, fuerza por distancia multiplicada por coseno del ángulo θ, donde fuerza ya calculada, reemplazamos 25,029 newtons, la distancia 4 metros y multiplicada por coseno de 40 grados. Realizamos toda esta operación, ustedes también pueden hacer, ¿no es cierto? Multipliquen 25,029 por 4 y por coseno de 40, ¿no? El resultado da 76,69, pero en joules, porque acá tenemos la relación Newton por metro, ¿no? Y hemos indicado de que la relación Newton por metro directamente es joules. Acá está, ¿no? Hemos definido de esta forma. Es por lo tanto el trabajo realizado sobre este bloque, al mover o al recorrer, como ustedes quieran, una distancia de 4 metros, ese trabajo va a ser igual a 76,69 joules. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se analiza este ejemplo aplicando la fórmula precisamente del trabajo. Ahora bien, si nos referimos ahora a energía, donde en la parte de mecánica existen varios tipos de energía, vamos a indicar las siguientes, ¿no? En primera instancia, definimos energía indico potencial elástica. Energía potencial elástica. Bueno, la energía potencial elástica más que todo está referido a los resortes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acabo de dibujar dos instantes de un resorte. ¿Sí? Bueno, esta es la posición normal, vamos a indicar, de un resorte, ¿no es cierto? Y esta es la otra posición, ¿no? De este resorte, ¿no es cierto? O deformado, como ustedes quieran. Vamos a imaginarnos de que en el extremo de este resorte actúa una fuerza
jalándolo en este caso hacia la derecha. Entonces, si este resorte es deformado de esa forma, entonces lo vamos a ver seguramente de esta manera, ¿no ve? Algo así más o menos. ¿No es cierto? Pero, al verlo de esta forma, ¿no? Seguramente ha actuado una cierta fuerza en este sentido, una fuerza F, ¿no? Además, en este caso, la distancia estirada desde esta posición inicial en el cual estaba hasta esta nueva posición, ustedes notarán de que esta distancia estirada va a ser una distancia X. ¿No es cierto? Pero también a la vez, fíjense, si actúa una fuerza de esta manera sobre este resorte, estirándolo una distancia X, pero también en sentido contrario va a actuar una otra fuerza, llamaremos fuerza F'. Y esta fuerza F' generalmente es conocido como fuerza restauradora. ¿No es cierto? A ver, entonces definiendo las fórmulas para estas fuerzas que están actuando sobre este resorte, voy a indicarles de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, fíjense, esta fuerza, les decía, deformadora, o que lo estira al resorte, ¿no es cierto? Esta fuerza F, se define como la constante K multiplicada por la distancia X. ¿Sí? Entonces acá aclaramos de que esta K, ¿qué significa? Fíjense. ¿Dónde decimos entonces de que esta K es la constante, indicamos, constante de rigidez del resorte? Constante de rigidez indicaremos del resorte. ¿No es cierto? Ahora, muchas veces, fíjense, no muchas veces, sino de manera definitiva, digamos, esta constante K va a depender también mucho del tipo de material, del resorte y también del grosor, ¿no es cierto? Si este resorte es algo delgado o es grueso, y también del tipo de material. Por ejemplo, si es aluminio, posiblemente sea hierro, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende esta constante K también del material del resorte, ¿no? Pero también a la vez la fuerza F', el cual estamos acá mostrando en la figura, se define con el menos la constante K multiplicada por la X. ¿Sí? ¿Por qué el signo menos? Precisamente el signo menos indica de que está en sentido contrario, ¿no es cierto?, a la fuerza que lo está deformando. Está actuando en sentido contrario a este efecto. Es por eso que adopta el signo menos. Entonces diremos de que esta F' es la fuerza restauradora, indico la fuerza restauradora del resorte. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces una vez definido de esa manera, el trabajo realizado, en este caso, al estirar este resorte de esta manera, se lo define con un medio, la constante Kx al cuadrado. Esta formulita es bastante conocido y utilizado en muchos problemas, ¿no es cierto? Llamado también energía potencial, en este caso elástica, del resorte, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, fíjense, si bien esta es una de las primeras energías que participa en la parte mecánica, también se hace notar la energía cinética, ¿no? La energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? ¿En función de qué elementos está? Fíjense, si bien hemos indicado de que esta es la energía potencial elástica, referida a los resortes, esta energía cinética más que todo está referida a la velocidad que tiene un objeto. Por ejemplo, voy a tomar en cuenta de que en esta superficie horizontal, ¿no es cierto?, se tiene, vamos a indicar, un cierto bloque,
indicamos un bloque de masa M, el cual está siendo accionado, vamos a indicar, por una fuerza F, de esta forma, tanto una fuerza F. Ahora, esta fuerza F le ocasiona, digamos así, una aceleración constante a este bloque. Ahora, si este mismo bloque lo ubicamos ya en este punto, entonces, bueno, la masa sigue siendo la misma. También acá sigue actuando una cierta fuerza, en este caso F, ¿no es cierto? Entonces, obviamente van a variar las velocidades. En este instante vamos a tomar en cuenta de que este bloque tiene una velocidad, por ejemplo, de sub 0, y acá ya tiene una velocidad, indicaremos velocidad, en este caso V, ¿no es cierto? Sigue moviéndose hacia la derecha. Ahora, en base a ello se define energía cinética, los representa con la letra K, y esto va a ser igual, en este caso, a un medio. También ustedes van a ver en muchos libros que energía cinética se representa también con una E mayúscula y un subíndice C. Y es igual a un medio la masa del bloque multiplicada por su velocidad al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la energía o con el trabajo? El trabajo es igual, en este caso, a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, este trabajo, obviamente, si está en relación a estas energías, ¿no es cierto?, se define también como una variación de la energía cinética. Esta es una de las definiciones también más importantes de la relación con respecto a la energía cinética. También esta energía cinética está en unidades de joules, ¿no? Comprobando unidades, directamente sale de joules. En los apuntes que les he enviado, ahí está detallado, ¿no es cierto? Está detallado y está también identificado, digamos así, o deducido la unidad que lleva esta energía cinética. Quisiera que lo vean los apuntes, por favor. Ahí está en forma algo más detallada. ¿De acuerdo? Bien, otra forma de energía que existe en la parte mecánica es la energía potencial gravitatoria, ¿no? Entonces acá indico energía potencial gravitatoria. Energía, decimos, potencial gravitatoria. Bueno, indicado de esta forma. Para ello, nos basamos, por ejemplo, en un bloque inicialmente situado en este punto, vamos a asumir que es de una masa M, y está a una cierta altura con respecto del suelo, ¿no es cierto? Y este bloque se lo pretende elevar desde este punto, donde está ubicado, aplicándole una cierta fuerza F, verticalmente hacia arriba. Por ejemplo, vamos a asumir de que se lo mueve desde este instante, o desde este punto más bien, hasta este otro punto. La masa sigue siendo la misma. Y la fuerza aplicada en este instante también sigue actuando. Llevamos una fuerza F. Ahora bien, ¿qué pasa con las alturas? Fíjense, la altura de este bloque en este instante con respecto al piso es, vamos a tomar en cuenta, h sub 0, ¿no es cierto? Y la altura a la cual ya está respecto a este punto es, vamos a indicar, altura h. Ahora, este objeto se lo ha movido desde ese punto hasta este punto. Vamos a asumir con una cierta velocidad constante. Ahora, la distancia que se lo recorrió es desde este lugar hasta este punto. Entonces podemos indicar de que esta es la distancia D recorrida a este bloque.
Pero esta distancia D también podemos tomar en cuenta que es igual a la altura h final menos la altura, en este caso, h inicial, en función de estas alturas. ¿Verdad? Ahora, una vez que hemos definido de esa manera, la energía potencial gravitatoria generalmente se le define con la letra U mayúscula y es igual a masa, gravedad, altura. Ahora, tomando en cuenta esta definición, si relacionamos con el trabajo es igual a la energía potencial o a la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. También dicho de otra forma, el trabajo es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿no? De esta forma se define la relación del trabajo y esta energía. Ahora bien, por otro lado, nos referimos al concepto de fuerza conservativa. Decimos fuerza conservativa, ¿no? ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es aquella fuerza que actúa sobre un objeto, ¿no es cierto? Y en un circuito completo cualquiera, el trabajo realizado directamente es cero. Por ejemplo, voy a tomar en cuenta que acá se tiene, o se lanza más bien, vamos a indicar una esferita de masa m, ha sido lanzado desde el suelo. Esta esferita va subiendo, ¿no? Y en un cierto instante se encuentra ya en este lugar, donde la masa sigue siendo la misma. Ahora, en cuanto a las alturas, cuando el objeto va subiendo en este punto, vamos a tomar en cuenta que tiene una cierta velocidad v sub 0, y cuando está en este punto, tiene una velocidad v. Además, las alturas, desde este punto respecto del suelo, vamos a tomar en cuenta una altura h sub 0, y cuando ya está en este lugar, también con respecto del suelo, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta una altura, en este caso h. Ahora, si tomamos en cuenta de esta manera, ¿no? Entonces, indicamos que de qué forma se define. Fíjense, directamente se define, si hablamos de conservación de energía cinética, en este caso, en este punto inicial, más energía potencial gravitatoria inicial, y esto es igual a energía cinética final, más energía potencial, en este caso también final. ¿Sí? Pues estas dos energías están tomadas en cuenta en este punto, y estas dos energías están tomadas precisamente en este punto, cuando se encuentran en ese lugar, ¿no? Entonces, podemos ordenar esta relación de la forma: energía potencial gravitatoria 0 en este punto. Esta energía lo traigo al lado izquierdo, va a aparecer con negativo, menos U en este caso. La energía cinética lo mantenemos, y esta energía cinética en el punto 0 lo traigo al otro lado con signo cambiado. O también esta relación va a ser igual, ¿no es cierto?, a la energía potencial gravitatoria final menos, en este caso, la inicial, ¿no? Y esto va a ser igual, o lo copiamos más, ¿no? Energía cinética final menos la inicial. ¿De acuerdo? Ahora, de acá, esta energía, fíjense, final menos inicial, podemos representar directamente como la variación de energía potencial gravitatoria. Y acá la energía cinética final menos la inicial, también como la variación de energía cinética. Entonces, de acá resulta de que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria, esto es igual a 0. Este es el principio de una fuerza conservativa, ¿no es cierto? Se presenta de esa forma. Bien, para aclarar un poco mejor este concepto, vamos a ver un ejemplo rápidamente de la siguiente forma. A ver, acá les indico, en la figura. Decimos en la figura. Bueno. Voy a plantear un problema de la siguiente forma, donde se queda aplicada la formulita de la conservación de la energía, precisamente. A ver, se presenta de la siguiente manera. A ver, entonces, acá voy a
colocar un cierto bloque de una cierta masa M, ¿no? Y acá coloco un resorte en posición vertical ligada al piso, algo así, ¿no? Vamos a tomar en cuenta de que esta distancia donde está el bloquecito, obviamente su velocidad inicial acaba de ser 0 del bloque, es como si una persona estuviera sujetando este bloquecito, ¿verdad? Si nos imaginamos. Entonces, esta altura del bloque respecto del extremo del resorte vamos a tomar en cuenta como h. Antes de plantear la pregunta, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. En estos datos que consideramos, vamos a definir. La constante K del resorte va a ser, por ejemplo, 500 newton sobre metro. Esta constante K. Esta altura h también va a ser conocida. Esta altura h vamos a asumir que sea de 1 metro. La masa de este bloque vamos a tomar en cuenta que sea de 2 kilogramos, por ejemplo. La pregunta es, una vez que el objeto se lo suelta, la pregunta es, calcular distancia máxima, calcular, indicamos distancia máxima, diremos comprimida al resorte. Comprimida indicaremos al resorte. ¿No? ¿Cómo calculamos la distancia máxima comprimida al resorte? Haciendo la solución. Acá bien se debe dibujar los dos instantes, ¿no? Si acá está inicialmente el bloquecito, este es el instante inicial, bloque de masa M, ¿no? Entonces inicial, en este caso 0. Se lo suelta. ¿Y qué pasa cuando se lo suelta? Fíjense, este bloquecito ya va a estar en este lugar, ¿no? La masa sigue siendo la misma. Y obviamente al resorte ya lo vamos a ver comprimido. Bueno, algo así más o menos. Lo vamos a ver ya comprimido. Acá está el piso. Acá está el piso, ¿no? Y en este instante, fíjense, su velocidad, gamma de velocidad 1 va a ser 0, porque la distancia comprimida en este caso es máxima, ¿no es cierto? Ahora, si tomamos como referencia esta línea, tomamos como referencia, la distancia que ha bajado, en este caso, distancia total que ha bajado este bloque, va a ser igual a esta altura h, ¿no es cierto? Pero más la distancia que se ha comprimido, en este caso, al resorte, o h más x. Entonces acá lo que tendríamos que analizar es la conservación de la energía, ¿no es cierto? Decimos entonces, energías entre puntos, voy a continuar, energías, decimos entre puntos indicamos, a ver, 0 y 1 por poco, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto 0? El punto 0 va a ser este, ¿no? Donde está ubicado el bloquecito. ¿Cuál va a ser el punto 1? El punto 1 es el punto donde se define la compresión máxima del resorte. Entonces, analizando estos puntos, inmediatamente vamos a hacer notar de que, fíjense, en este punto, y aplicamos la formulita, ¿no? ¿No es cierto? La energía cinética en el punto 0 más la potencial en el punto 0, esto va a ser igual a la energía cinética en el punto 1, es decir, en este punto, más la energía potencial gravitatoria también en el mismo punto. ¿Sí? Pero notamos de que estas energías, fíjense bien, pero decimos de que la energía cinética en este punto, en el punto 0, va a ser 0, ¿no ve? ¿Por qué va a ser 0? Porque la velocidad inicial en ese instante es nulo, no existe. Se lo está soltando el objeto. No hay ninguna velocidad. Pero también la energía cinética acá, en este punto, en el punto de la compresión máxima, también va a ser 0. Va a ser 0 porque al comprimirse a lo máximo, ¿qué es lo que pasa? El bloque se va a detener, ¿no? Se detiene por un instante, ¿sí? Y luego actuará la fuerza de restitución del resorte impulsándolo otra vez hacia arriba, pero no nos interesa eso.
Nos interesa hasta dónde lo cumplí. Entonces es por eso de que se hace 0 o la velocidad en ese punto 1 también se hace 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, representándolo de esta manera, ¿qué nos quedaría? Nos quedarían simplemente energías potenciales en los dos puntos. Es decir, acá indicamos, ¿no es cierto? Decíamos entonces, por tanto, indicamos, a ver, ¿qué nos queda? Si se ha eliminado esta energía, se ha hecho 0, y se ha eliminado esta energía. Entonces, por lo tanto, nos queda nada más que energía potencial gravitatoria en el punto 0, igual a energía potencial gravitatoria en el punto 1. Pero ahora, esta energía potencial en el punto 0, que es igual, vamos a aplicar energía potencial gravitatoria, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Aplicamos masa gravedad y la altura total que baja, ¿cuál es? Del bloque. Va a ser la altura h más x. H más x. ¿Sí, perdón? Ahora, ¿qué pasa en este punto 1? Hay energía potencial gravitatoria, pero va a ser, o más bien, hay energía potencial elástica del resorte, porque llega precisamente a las líneas de referencia. Esto directamente será un medio de la constante kx al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá está la incógnita x, queremos conocer. Entonces, desarrollando, vamos a tener masa, gravedad de altura, más masa, gravedad. X, esto es igual a un medio de la constante kx al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si lo vamos ordenando, vamos a tener una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Esto va a ser igual a un medio la constante kx al cuadrado, menos masa, gravedad, en este caso x, ¿no es cierto? Y menos masa, gravedad, altura, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, reemplazando datos, indicaremos datos, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación segundo grado, fíjense bien, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un medio. Esta constante k es dato, acá está. Vamos a reemplazar por 500, vamos a obviar unidades, x al cuadrado. Menos la masa. Pero la masa, fíjense, es un dato también, la masa del bloque. Nos indica que es 2. Gravedad vamos a utilizar 9,8. Utilizamos el 9,8. Y acá multiplicada por la distancia x. ¿No es cierto? Y menos, acá otra vez la masa, hablamos de 2. La g gravedad es 9,8. Multiplicado a la vez por la altura h. Pero esta altura h es 1 metro. Colocamos acá 1 metro. Estamos en un solo sistema de unidades, ¿verdad? Entonces acá 500 dividido 2 es 250 x al cuadrado, menos 9,8 por 2 es 19,6 x, menos 9,8 por 2, 19,6 por 1 también va a ser el mismo, 19,6. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Aplicamos la formulita, ¿verdad? Y resolviendo, diremos, fíjense, ya no hay mucho tiempo, resolviendo, esto ya es matemáticas, ¿no? Aplicamos la formulita de la ecuación de segundo grado, y esta distancia x, ¿cuánto sale? Ustedes también pueden hacerlo, ya no más, ¿verdad? Porque es simplemente matemática, les repito, y da 0,32 metros. En otras palabras, va a ser equivalente a 32 centímetros. O sea que este resorte, a lo máximo, se comprime 32 centímetros precisamente. ¿No es cierto? De esa forma, jóvenes, se resuelve este ejemplo aplicando la fórmula de la conservación de la energía. Esta es la fórmula. Estamos refiriéndonos solamente a fuerzas conservativas, ¿no? Cuando se habla ya de fuerzas no conservativas, entonces ahí también ya se agrega un elemento más, que es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en este caso. ¿No es cierto? Bien, jóvenes, entonces, por ahora quedamos acá, han dado recién el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces,
Vamos a complementar la siguiente clase con otros conceptos más en este capítulo. Bien, jóvenes, les agradezco por su atención. Muchas gracias.